Hoy les voy a hablar de Mercurio retrógrado, pero además al final les quiero comentar una teoría que se me acaba de ocurrir mientras preparaba este video sobre cómo es que nació este miedo injustificado a las retrogradaciones de Mercurio. De hecho, creo que una buena forma para identificar a un mal astrólogo o a uno que simplemente quiere estafarlos es porque les mete miedo con la retrogradación. Pero para entenderlo bien, debemos ir desde el principio. ¿Quién es Mercurio? Mercurio es el reflejo de la inteligencia humana. Y la inteligencia es algo que nos define. Por eso es que Mercurio siempre está muy cerca del Sol. Hoy sabemos que es el planeta que orbita más cerca del centro del sistema solar, pero además podemos ver que nunca se aleja más de 28 grados en el zodíaco. Mercurio lo usamos para representar la inteligencia, que es algo que nos hace humanos, esa humanidad, ese ser que representamos en el Sol. Y hoy sabemos que dentro del esquema del sistema solar, Mercurio es el que orbita más cerca del astro rey, pero incluso desde antes ya podíamos ver que nunca se aleja más de 28 grados. Por eso es que encontramos en él un buen reflejo de esta inteligencia que nos hace. De hecho, quería pasarles un dato, porque en este momento Mercurio se encuentra en su máxima elongación, lo más que se va a alejar en este ciclo del Sol. Y eso nos favorece para su observación. Si nos fijamos al ocaso, después de que se ponga el Sol, y en esa misma línea, vamos a ver un poco más arriba a Marte. Y debajo de Marte vamos a encontrar una pequeña estrella que, a diferencia de las demás, no titila, no parpadea. Ese es Mercurio. Hoy día es mucho más fácil de identificar. Les recomiendo una aplicación gratuita para el celular que se llama Stellarium, que incluso les permite ir viendo y les va a decir cómo se llama cada estrella y les va a facilitar encontrar a Marte y un poco más abajo a Mercurio. No tienen un lapso muy amplio para verlo, así que en cuanto se ponga el sol, tienen que empezar a buscarlo en el cielo y afinarla. Bueno, Mercurio en Virgo. Mercurio se le han asignado en el zodíaco dos residencias. Una es su residencia activa, la de Géminis, la de la inventiva y la creatividad. Ahora se encuentra en su residencia receptiva, la del mutable de tierra, Virgo. Y ojo que no es extraño que esté el Sol en Virgo y tengamos Mercurio en Virgo. Al ser, como les decía, el más cercano al Sol y nunca alejarse más de 28 grados de él, no es extraño que el cumpleaños de los virganos les toque con su planeta regente también en sus... ¿Qué es Mercurio? Al ser el receptivo y el mutable de tierra, es el que analiza toda la información que ha recopilado del entorno. Está permanentemente observando los datos que puede encontrar y empieza a analizar y pensar cuáles son las causas de esos fenómenos, qué opciones tienen, qué puede eh, colegir a partir de esa data. Por eso es tan analítico este Mercurio en Virgo. Y eso va a ser muy importante y nos favorece mucho en este periodo en el que estamos viviendo. Ahora, ¿qué son las retrogradaciones? De los 7 planetas del zodíaco, de los 7 planetas que observamos en la astrología, hay 2 que no retrogradan, el Sol y la Luna. Los otros 5 retrogradan. Todos los planetas nos han servido para marcar los ciclos, es decir, para marcar el tiempo. Desde antes que existieran los calendarios y los relojes, la humanidad se orientó espaciotemporalmente guiándose por los astros, que le permitían identificar no solo las transformaciones en su entorno, en la naturaleza y el cosmos, sino también en nosotros, porque somos parte de la naturaleza. Cuando en su transcurso estos planetas empiezan a retroceder, se genera una pausa. Es un descanso que nos dan los... Por eso a mí me parece tan extraño cuando la gente dice que todo va a ser terrible cuando llega una retrogradación. No, es un momento de descanso en el que podemos aprovechar de ir corrigiendo los errores que hemos cometido en el camino y de pensar bien cómo vamos a seguir hacia adelante. Por eso hay que agradecer las retrogradaciones, no temerles, incluso más.
Las retrogradaciones son un momento que tenemos que saber aprovechar, porque dependiendo de cómo las asumamos, es cuánto provecho le vamos a poder sacar al ciclo que viene por delante. Entonces, con esta información ya podemos empezar a entender lo que es una retrogradación de Mercurio en Virgo. Es un momento que nos invita a tomar una pausa y a reflexionar sobre toda la información que está a nuestra disposición. Todos aquellos datos que hemos venido recolectando y que no hemos tenido un momento de tranquilidad para analizarlos seriamente. Es un periodo muy analítico del cual vamos a obtener una gran claridad para tomar nuestras decisiones, para darnos cuenta en qué aspectos de nuestra vida debemos corregir aquello que hemos hecho para evitar problemas futuros. Este Mercurio retrógrado en Virgo es una gran oportunidad para mejorar nuestras vidas, para retomar el camino correcto hacia, hacia nuestros propios ojos. Y especialmente en qué tenemos que poner atención en este Mercurio retrógrado 2020. Bueno, la carta del momento en que comienza la retrogradación nos da un par de pistas a ese respecto. Primero que todo, este Mercurio retrógrado está en sextil con la luna en Escorpio. Y eso, además, hay que sumarle el hecho de que Mercurio se encuentra muy cerca del regente de Escorpio, Marte, que también está en Virgo, analizando los cursos de acción que va a tomar cuando empiece la primavera, incluso antes, porque Marte va a ingresar a Libra antes de que el Sol llegue ahí. Es decir, tenemos una oportunidad de corregir aquellas cosas que hemos hecho guiados por pasiones del momento, que nos hemos dejado llevar por exabruptos emocionales que nos pueden haber llevado a dañar a otras personas o incluso a nosotros mismos, a hacer compras indebidas, a tomar malos cursos en nuestro trabajo. Bueno, nos va a permitir reflexionar sobre esas cosas. Pero ojo que los sextiles no se dan solos. Tenemos que asumir nuestro error, guardarnos el orgullo y aprovechar de corregir. Ese es un punto. Pero hay otro más, puesto que esta retrogradación comienza pocas horas después de que el Sol ha hecho su ingreso a este signo, Virgo. Y en estos primeros días de Sol en Virgo, se va a encontrar con otro retrógrado, Saturno, que ya lleva su tiempo retrogradando en Piscis y le falta un tanto más. Las retrogradaciones de los planetas lentos son largas. Y esta retrogradación nos ha puesto a prueba. Nos ha llenado de noticias falsas y de un montón de vendehumos que quieren aprovecharse de nosotros. Bueno, Mercurio retrogradando por Virgo nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta de los cuentos que nos hemos comprado, darnos cuenta de esos engaños y empezar a analizar con objetividad la información que tenemos para dejar de guiar nuestras decisiones en base a esa información y hacerlo en cambio en base a cosas concretas, cosas reales y que nosotros podemos confirmar en nuestro día a día y en nuestra vida. No necesitamos creerle a esos vendedores de felicidades y vendedores de miedos y vendedores de milagros que nos encontramos en la política y también en la espiritualidad. Pensar objetivamente, que es a lo que nos invita este Mercurio retrógrado en Virgo, nos va a aclarar la mente y con eso vamos a poder tomar mucho mejores decisiones de aquí en adelante. Se viene la primavera. Y eso nos va a llevar a una acción mucho más exacerbada que el frío del invierno que nos tiene más guardados. Para poder aprovechar bien esas acciones que vamos a realizar, tenemos que pensarlo bien desde antes. Y eso es lo que nos facilita este Mercurio. Pero hay otro punto más que tenemos que tomar en cuenta. Porque esta retrogradación comienza cuando aún está activa la cuadratura entre
Venus también retrógrado, pero en Leo, haciéndole la cuadratura a Júpiter en Tauro, que esa cuadratura de la cual ya les he hablado, nos indica que debemos estar principalmente atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo, que es desde donde nos hablan nuestras emociones, para orientarnos hacia un futuro de estabilidad. Es decir, no dejarnos llevar por caprichos del momento, sino que guiarnos hacia aquello que nos va a asegurar un futuro más estable y más tranquilo. No creyendo de que por una jugada milagrosa de la noche a la mañana vamos a solucionar todos nuestros problemas y nos vamos a hacer millonarios. Tenemos que saber que todos esos riesgos terminan transformándose en amenazas que lo más probable es que nos hagan perder mucho más de aquello que podemos. Por lo tanto, este Mercurio retrógrado en Virgo también nos lleva a hacer un análisis profundo de nuestras finanzas, de nuestra economía personal, para darnos cuenta de esos gastos que seguimos realizando a pesar de que no nos aportan ningún valor y que a la larga pueden generar una mella de la cual nos vamos a arrepentir cuando tengamos algún problema o surja algún imprevisto que requiera que tengamos un colchón financiero para hacernos cargos de él. En resumen, este Mercurio retrógrado en Virgo es un momento para analizar las cosas con calma y con objetividad, para dejar de engañarnos con teorías sin fundamentos y para pensar bien en cuáles son las acciones que vamos a llevar orientadas hacia un futuro de estabilidad. Pero antes de irme, lo que les había dicho en un principio, ahora que estoy generando contenido para YouTube, he estado viendo qué recomiendan para hacer esta clase de contenido. Y hay algo que me llamó la atención en un momento, que puede ser la explicación de que se haya generado esta teoría conspirativa de lo terrible que es Mercurio en Virgo. A los generadores de contenido nos recomiendan que tenemos que generar emociones. Bueno, hay una emoción básica, que es una de las fundamentales, que es la que ocupan los políticos, la que ocupa la prensa, que es el miedo. Así que seguramente estos astrólogos, y estoy hablando incluso de astrólogos grandes, de gran fama internacional, dijeron: ¿cómo puedo asustar a la gente para vender más mis productos? Mercurio retrógrado te va a hacer cosas terribles, va a dañar tu computador, va a hacer que te engañen En el fondo, este miedo a Mercurio retrógrado no es más que una estrategia de marketing que intenta generarte miedo para que tú le creas a estos vendedores. Recuerda mi consejo: si un astrólogo te mete miedo con Mercurio retrógrado, te está engañando. Bueno, y como parte de este periodo de reflexión, Mercurio retrógrado también te va a recomendar que te suscribas a todos los canales de Escuela Yenkem para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades y estés al día cuando anunciemos nuestros nuevos cursos y talleres. Peucayal Compu.